Ya acabé con 8 minutos, pero era importante y más importante es que estudiamos el libro de Hebreos, capítulo 12, como título, Puestos los ojos en Jesús. Antes de que me hagas la pregunta, da un contexto de lo que el capítulo 12 habla. Acabamos de ver el Paseo de la Fama, acabamos de ver a un montón de hombres de fe y ahora el escritor de Hebreos empieza este capítulo diciendo: miren a su alrededor esta gran nube de testigos. ¿Quiénes son esos testigos? Esos testigos, pero antes de decir quiénes son, pienso que debo definir la palabra testigos, que significa, lo pueden buscar ustedes también en el diccionario después, persona que está presente en un acto o en una acción con o sin intención de dar testimonio de lo ocurrido. Pero sabemos de que en este caso las personas que sí estuvieron ahí sí tenían la total intención de dar testimonio de lo ocurrido. Entonces, cada vez que ustedes, hebreos, duden sobre lo que la fe hace, vean hacia las nubes, o sea, de forma poética. Vean hacia las nubes y vean el ejemplo de todos esos héroes israelitas que mostraron la fe que tenían en Dios. Miren a su alrededor y llénense de valentía para mantenerse en la fe. Regresen a ver a Noé y su fe, regresen a ver a Abraham y su fe, a Rahab, ustedes mujeres. Y una vez hecho eso, les empieza a dar algunos consejos prácticos para la vida de un cristiano. No está de más recalcar que la intención del escritor es motivarles. Y la ilustración es burda, pero es útil. Quizás por eso a mí me apasiona tanto cada vez que en las películas medievales hay un discurso, ya sea del rey o del capitán o de quien guía la batalla a sus guerreros, y que pareciera que cada vez que ese discurso va al aire, impregna el corazón de sus hombres de guerra y les anima, les prepara para la batalla. Dije que en forma burda esto ilustra lo que el escritor está haciendo. Está animando a los hebreos a seguir el ejemplo de hombres de fe. Dice que debemos despojarnos, y si aburro a los que son de la iglesia con esto, las disculpas. Creo que es la mejor comparación que yo tengo. 40 años atrás o 35 que jugué básquetbol, en los entrenos nos ponían pesas de arena en los tobillos y a veces nos ponían un chaleco de arena. Al estar entrenando, eso era incómodo, fastidioso, y a veces con pelotas de arena también lanzábamos al aro. Cuando nos quitaban esas pesas, parecía que volábamos. Hoy día, y sonrío porque es patético, aquí en la cancha de basquetbol de Patmos, fui el otro día, volví mi mirada al aro y me pregunté, ¿y cómo es que yo alcanzaba el aro? Porque ni en broma hoy intento saltar y tocarlo, pero en ese tiempo era tan sencillo. Obviamente tenía 30 libras menos, pero sumado a eso, el despojarnos del peso extra, no solo de mi mala nutrición, sino hablando de cualquier cosa que impide que saltemos espiritualmente, ¿cómo se aplica? Muchos andamos cargando pecados que pesan y que no nos dejan movernos. Entonces, si la vida es una carrera, los pecados literalmente nos quitan las oportunidades de gozar algunas cosas espirituales de la vida. Por ejemplo, los jóvenes que luchan con la masturbación se están quitando la oportunidad de disfrutar lo que alguna vez sería una vida sexual con su pareja bastante placentera.
o las familias que todavía no se han perdonado algunas cosas adentro. Imagínense todos los buenos tiempos que hubieran podido tener en esta pandemia, noches de película o cenas en familia, qué sé yo, algunas fiestas entre ustedes, pero por el hecho de que aún no se han perdonado. O no se han despojado, usando el término. Y ya que vos dijiste hacia la juventud, noches de película, de familia, y yo como hombre casado puedo decirlo y sin ningún morbo, de cuánto placer se privaron en cuanto a vuestro matrimonio, por no despojarse de vuestras raíces de amargura, de vuestras diferencias. Hay que despojarnos de ese peso y del pecado que nos asedia. Pero luego dice que debemos correr con paciencia. El escritor, dicen muchos que por eso es Pablo, porque Pablo era amante de los Juegos Olímpicos. Es la tercera vez que ocupa una alusión a competencias deportivas, así que yo no estoy tan fuera de contexto en haber usado mi pasado. Pero saben, no es importante si fue Pablo o no, lo que es importante es el contexto. Usaban esas ilustraciones porque estaban de moda. Bueno, desde toda la vida las competencias han sido importantes en cualesquiera sociedades. Y siempre ha sido importante correr con paciencia. Y quizás lo voy a hacer un poco práctico. Solíamos ir al gimnasio con mi papá y a él le gustaba ir corriendo con paciencia. ¿Te acordás lo que yo hacía? Sí. A mí me cae tan mal correr, no puedo no puedo pasar media hora haciendo lo mismo. Entonces prefería matarme durante 10 minutos corriendo rápido a correr con paciencia. Igual a los que no les gusta caminar, prefieren llegar a su destino rápido que seguir haciendo una y otra vez lo mismo. El escritor de Hebreos les está recordando y les está diciendo: manténganse los rudimentos con paciencia. Manténganse esperando que Cristo va a regresar. Yo sé que a veces parece que la persecución les hace querer moverse, pero manténganse haciendo lo que Dios los ha puesto a hacer ahora, porque eso es correr con paciencia. Y no vayamos lejos, si es que ahora la lección nos obligaron a todos. Bueno, ustedes siguen obligados a estar en otro país. Y todos hemos tenido que aprender paciencia. Hay tantas cosas que seguimos sin poder hacerlas. Hay, qué sé yo, y qué bueno aquellos que se cobijan en la sombra espiritual, porque yo puedo testificarlo, gritarlo y a voz en cuello. Cada vez que esos momentos de incertidumbre, angustia, miedo, preocupaciones por las finanzas, preocupaciones por cómo vamos a salir de esto, el correr con paciencia, leyendo la Biblia, orando, ocupando nuestro tiempo en lo que sí podemos, hace que el tiempo vuele. Así es que, hermanos, corramos con paciencia. Eso significa puestos los ojos en Jesús. ¿Por qué recalca puestos los ojos en Jesús? Es que nosotros tendemos a ver todo lo que está a nuestro alrededor de una forma carnal. Hace mucho tiempo en un campamento expliqué esto. Y por favor, si ustedes están ahí y ustedes estuvieron en este campamento, lo van a recordar con mucho cariño. Pero si no, si ustedes están ahí en sus casas, por favor, hagan esta dinámica conmigo. Pongan su mano frente a su rostro así. Por favor, háganlo. Pónganlo. Y lo estoy viendo, aunque no lo crean. Y ahora, no importa para dónde ustedes giren su rostro, muevan su mano de esta forma. Entonces ahora imagínense salir a caminar así todo el día y de repente pasa un bus y les dicen: hey, mira, ya va el bus. Bueno, no lo vi porque estaba viendo mi mano.
Bueno, cambiemos eso y pongamos, en vez de la mano, pongamos la cruz de Jesús. En cada acción, en cada situación de la vida, en cada persona, si nosotros logramos ver a Jesús actuando, logramos ver su ejemplo, logramos verlo a Él viviendo y actuando sobre personas, va a ser más fácil correr con paciencia. No más fácil, quizás vamos a sentir más paz de hacerlo. Lo que pasa es que hay una meta inamovible, llena de esperanza y que vale la pena correr por ella. De ahí que dice, puesto los ojos en Jesús. Cuando tenemos una meta definida, no dejo de preguntarme, todas las personas que están sin la mirada puesta en Jesús, cuán difícil tiempo deben estar pasando. Sí. Wow. Miradas puestas en política, noticias. No solo política, los negocios yendo hacia abajo, el miedo de ir a cualquier parte. Ayer pasamos comprando en un restaurante de comida rápida, en un delivery. Para llevar. Para llevar. Y por supuesto que el vídeo lo bajé hasta aquí y con miedo a que me hablara el dependiente, y en cuanto nos dio las pizzas, si ustedes no sabían, comieron pizza con amonio ayer, porque en cuanto me las dio les rayamos por eso se enfermaron las cajas, les sprayamos con amonio. Pero ¿saben qué nos preguntamos con Jenny? Pobres las personas que trabajan ahí. Sí, que tienen que atender a cientos. Y están obligados a hacerlo. Y cuando digo pobres, si no tienen esperanza y su mirada puesta en Jesús. Es como ir a la guerra sin propósito alguno. Pero nosotros podemos ir a la guerra sabiendo que nos espera la vida eterna. Una esperanza que vale la pena, Bueno, la pregunta 4. Para introducirte a que respondas esa, hay algo curioso. El escritor de Hebreos nos dice que renunciemos a 3 cosas, pero después nos dice que tengamos cuidado de no renunciar a 2 cosas, que es a la disciplina del Señor y a la palabra de Dios. Ustedes después pueden hacer la exégesis y encontrarlo por vosotros mismos, pero el escritor de Hebreos les dice, despójense de estas 3, pero cuidado, y desprecian estas 2. Dale. Vamos a terminar con esta, no porque no haya otras más importantes, sino porque ya solo nos quedan 7 minutos para mero cristianismo. Y creo que lo voy a resumir con el asunto de bastardo. Por cierto, debo acotar que es una palabra que yo he eliminado de mi léxico. Me parece una palabra sucia, porque ningún hijo tiene la culpa de ser ilegítimo, es decir, de haber nacido en un hogar disfuncional. Es el significado de bastardo. Exacto. Y yo creo que bastardo es una palabra grosera en nuestro contexto. De allí que yo no la use. El escritor la está usando no con el morbo que yo estoy mencionando, sino que en el contexto histórico, en donde especialmente en la clase media y entre la nobleza, los hijos legítimos eran los únicos con derecho a los privilegios del linaje. Por eso dice que los bastardos carecían de privilegios. Está diciendo que si un hijo es bastardo, pues no va a ser disciplinado porque no es amado. Pero nosotros no somos bastardos para Dios, sino que somos sus hijos y hay un precio porque Él pagó por nosotros. Nos ama, consecuentemente nos disciplina.
y que en ese contexto nosotros deberíamos apreciar la disciplina. Y recuerdo que al principio de la pandemia lo dije, pero ahora lo repito. Esto ha sido un tiempo de disciplina para todos, ¿eh? La pregunta es si aprendimos de este tiempo de disciplina. Quiera Dios que sí. Corramos con mero cristianismo. La pregunta 2 dice, ¿cuándo se debe de sospechar si una conversión es genuina o no? Hablando de que cómo podemos saber si es cierto que alguien realmente ha recibido a Cristo. Para avanzar a la 3 diré, ¿cuándo se debe sospechar que alguien está sano o no? Cuando se pone el termómetro y el termómetro dice que ya no hay temperatura, valga la redundancia. Para saber que alguien está sano, debe no tener calentura. Para saber que alguien es cristiano de forma genuina, debe estar en un proceso de sanidad o de santidad. Si usted o yo estamos en una condición estática de ningún progreso espiritual, enfádese conmigo si quiere, pero quien lo está diciendo es la Biblia. Y en este caso Luis se sospecha de su conversión genuina. La que sigue. Y veamos el termómetro como un objeto que sirve para decir la temperatura anterior o la temperatura que debería estar y la temperatura actual. Hablando de que hay algunos que seguimos teniendo los mismos comportamientos que teníamos antes de conocer a Cristo. Entonces probablemente seguimos sin cambiar. La siguiente es, ya que respondiste la 4, ¿verdad? No, la 3. ¿Cuándo los cristianos hacemos que el cristianismo resulte increíble para el no cristiano? Cuando seguimos con temperatura. Porque entonces el mundo va a preguntar, bueno, ¿y estos fueron al hospital o no? Porque dijo, y no recuerdo qué escritor, que la iglesia es como el hospital del alma, en donde recibimos un proceso de sanidad. Pero si no hay ninguna sanidad espiritual, ¿quién va a creer entonces? No hay forma. La que sigue. Lengua viperina. ¿Qué es? Esa no estaba. No, y sí, vos me la enviaste. Bueno, vos describíla. Algo viperino es algo ofensivo, es algo que se ocupa para hablar en mal de los demás, que buscan causar daño con lo que expresan. Entonces ahora... Frase sinónima. Lengua venenosa. Lengua venenosa, y sí. Bien, ¿cuál va? Y 10. Tanto el señor Dick como la señorita Bates necesitan ser salvados. ¿Por qué concluimos? ¿Qué concluimos entonces? Dick y la señorita Bates son dos personajes de literatura inglesa, muy conocidos por supuesto para británicos. No es de nuestro interés profundizar en eso. Basta con decir que concluimos que los dos necesitan ser salvados. En resumen, todos necesitamos ser salvados. Ahora que abordamos... Espérame, antes de que pases a eso. Él lo ocupa porque los ingleses plantean a uno más bueno que el otro. Y por eso dicen, uno necesita ser salvado más que el otro. Cuando en realidad, sea peor o sea mejor, todos necesitamos ser salvados. Y él lo dice porque los cristianos a veces cometemos el error de juzgar la conversión en los demás y decir, no, él no es salvo porque aún está luchando con estas cosas. Entonces, por darles un ejemplo, digamos que mi papá y yo no conocemos de Cristo. Y a mi papá le cuesta dejar el cigarro y las malas palabras, y a mí solo las malas palabras. Los dos nos convertimos al Señor.
en un instante yo dejé las malas palabras y el cigarro, pero él sigue luchando con las malas palabras. Viene Dani y dice, no, él no se ha convertido porque sigue luchando con las malas palabras. Entonces ese Luis se mete y dice, no, la transformación no es igual para todos, porque todos siempre están en diferentes lugares. Y por eso es que hay algunas transformaciones más radicales que otras, y es una osadía y una cobardía intentar decir o intentar juzgar la conversión de alguien más. Correlacionando la carta a los hebreos, por ello insiste, despojémonos de todo peso y pecado. ¿Saben? Chuck Swindoll, en uno de sus libros, que a esta altura no recuerdo cuál, dice, y esto con doble énfasis para los predicadores o líderes o maestros en cualesquiera ramas, que cuando un predicador no se ha despojado de su pecado en esa semana, no ha confesado su pecado y no se ha arrepentido y no ha hecho nada para compensar el daño, cuando el domingo está subiendo las gradas hacia el púlpito, es como si lleva sacos de arena que no dejan que levante su cerviz, y que cuando predica sentirá tanto peso por el pecado sin confesar. Quiera Dios que usted y yo nos despojemos de ese peso, de ese pecado, y que repitamos en nuestro diario vivir el versículo que hoy estamos memorizando. ¿Cómo empieza? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que aquellos que se acerquen a Dios crean que le hay, y es galardonador de los que le buscan. Gracias por estar con nosotros. Seguimos estudiando la Biblia mañana. Pasen buenas noches, y el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Adiós.